¿Tú quieres una clase de cuerpo a cuerpo y con magia? ¿Cuál de las 10 tengo que elegir? ¿Qué prefiero? ¿Un poco más de cuerpo a cuerpo o un poco más de magia? Todas estas preguntas y muchas más son las que tenemos dando vueltas en nuestra cabeza. Pero no preocuparos porque con este vídeo quiero conseguir orientaros todo lo posible y ayudaros pues a escoger una clase. Además, lo haremos paso a paso y podrás ver cómo al final del vídeo hago preguntas que tenéis en mente y las respondo eligiendo una clase. Por cierto, durante el vídeo diré un dato curioso referente a las estadísticas. Os puede ayudar muchísimo. Así que pero que muy atentos. Y si queréis tener información de todas las clases, las 10 que existen en el juego, os lo dejo el vídeo aquí arriba, al final y también en la descripción de este mismo vídeo. En cuanto a lo que conocemos como magia, tenéis que tener en cuenta principalmente 3 estadísticas. Mente, la cual determina los PC, es decir, la cantidad de energía que se consume al lanzar hechizos o encantamientos y otras habilidades. Además afecta a la resistencia relacionada con el enfoque. Inteligencia o sabiduría, estadística necesaria para los hechizos. Aumenta la potencia mágica de los hechizos y nuestra resistencia mágica. El aumento de esta estadística mejora el daño de nuestra hechicería y de los elementos y objetos que escalan con la inteligencia. Tiene entre otras cosas una amplia variedad de ataques mágicos, tipo por ejemplo como los proyectiles mágicos, o lanzar burbujas de magia, hasta incluso pequeños meteoros desde el cielo. La fe, necesario para poder lanzar encantamientos o también lo que conocemos como conjuros sagrados. Además podremos empuñar ciertos objetos mágicos. Aumentar la fe mejora tu daño de encantamiento y el daño que se inflige con objetos que escalan con fe. Contiene desde efectos de curación hasta incluso conjurar fuego al estilo Pyro, u otros elementos para infligir daño de área, como por ejemplo la garra de bestia. Y en cuanto a la parte combatiente cuerpo a cuerpo, pues ya entra en juego el aguante para la resistencia, la fuerza y la destreza, ya dependiendo de los estilos de arma que escalen cada una. Además no hay que olvidar el vigor para tu salud. Teniendo en cuenta esta información para los jugadores que buscan una clase equilibrada entre magia y cuerpo a cuerpo, vamos a nombrar primero 6 clases, las cuales las vamos a dividir en grupos. No asustaros porque de esos grupos sacaremos las clases más equilibradas en cuanto a lo que buscáis. De esa forma podréis decantaros más por una clase que por otra. Comenzamos por la clase con un rango alto de inteligencia o sabiduría al inicio, el astrólogo. En este caso tenemos 16 de inteligencia, sería el más puro estilo hechicero, además de tener una mente muy alta de 15. Sería una clase muy buena para los amantes de los hechizos, pero cuidado porque tiene poco aguante, lo que afecta a la resistencia. El prisionero, en este caso tendremos una mente de 12 y una inteligencia de 14, un poco menos que el astrólogo, pero muy bien equilibrado en el resto de estadísticas, salvo en la fe que tiene 6. El guerrero, con el que podrás comenzar con una inteligencia de 10 y una mente de 12. Diréis que es poco, pero en cuanto al combate cuerpo a cuerpo tiene unas estadísticas muy buenas, destacando la destreza en 16. Antes de continuar, os quiero hablar de ese dato importante que muchos desconocen. Atención, aumentar siempre la misma estadística no es bueno, ya que si llegamos a cierta cantidad de puntos en una estadística, puede hacer que el rendimiento de otros atributos caiga. Voy a poner un ejemplo. En la fe, a partir de 40 puntos puede afectar el daño de armas. Como en este caso puede haber muchos otros. Pero no preocuparos porque seguramente haremos un vídeo explicando estos detalles más adelante. Así que vamos a continuar. Ahora vamos con el grupo de la fe, el confesor. Esta clase comienza con una fe en 14 y mente en 13. Además tiene unas estadísticas muy buenas para el combate cuerpo a cuerpo. Estoy seguro que es una clase que muchos van a escoger, con una fuerza y destreza en 12. El profeta. Aquí tenemos la clase más enfocada a la curación, con 16 de fe y 14 de mente. Pero ojo porque tiene muy poco de aguante, por lo que gastaremos rápidamente nuestra estamina en el combate. Vamos, lo que viene a ser la resistencia. Y para rematar, el vagabundo. Esta clase estaría en un punto intermedio, con 9 de inteligencia y de fe, un vigor muy alto con 15 y el resto de estadísticas muy equilibradas entre sí. Ya tenemos los grupos formados, pero ahora debemos concretar para buscar nuestra clase, la que más nos conviene. Para ello nombraremos las clases más equilibradas en el uso de magia y combate cuerpo a cuerpo y responderemos a la pregunta que estás pensando: el confesor, el prisionero, el vagabundo y el guerrero. Y ahora los separamos según tus necesidades. Quiero un cuerpo a cuerpo con buen uso de encantamiento. En este caso, tu clase sería el confesor, una clase con alto rango de fe y 12 tanto en fuerza como en destreza. Esta sería una gran elección para ti.
Quiero un cuerpo a cuerpo con buen uso en la hechicería. En tu caso tenemos al prisionero, 14 de inteligencia, una fuerza de 11 y destreza en 14, hábil y lanzador de hechizos. Esta es tu clase. Quiero un cuerpo a cuerpo con más fuerza y salud y que además pueda usar magia. Bueno, pues para ti tenemos la clase vagabundo, con 15 de vigor, fuerza 14, y podrás usar por igual hechizos y encantamientos al comienzo. Ideal para muchos. Quiero un cuerpo a cuerpo con buena destreza y que pueda usar magia. En este caso, la mejor elección para ti sería el guerrero, con 16 de destreza y portando 2 cimitarras desde el inicio. Posee un poco más de inteligencia, por lo que podrás combinar con ciertos hechizos. Y aquí tenéis la elección dependiendo de la pregunta que tengáis en mente. Me encantaría que me dejarais en los comentarios cuál de las clases vais a escoger y espero que esta pequeña guía te haya ayudado. Y si te ha gustado, pues un buen like para poder apoyar. Muy pronto, más cositas en el canal y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!